Muy buenos días, mis pequeños. Bienvenidos a nuestras clases virtuales del día viernes. El día de hoy iniciaremos con el área de personal social. Bien, chicos, antes de continuar, recuerden que deben prestar atención. Nuestro tema del día de hoy es la cultura Paracas. Ubicación. La cultura Paracas se va a desarrollar en el departamento de Ica. Entonces, chicos, ¿dónde se desarrolló la cultura Paracas? Muy bien, en el departamento de Ica. Descubridor. ¿Quién descubrió nuestra cultura Paracas? Nuestra cultura Paracas fue descubierta por el padre de la arqueología, Julio César Tello, en el año 1925. Entonces, chicos, ¿quién descubrió la cultura Paracas? Correcto, el arqueólogo Julio César Tello. Los Paracas se dividieron en dos periodos, en el Paracas Cavernas y el Paracas Necrópolis. El Paracas Cavernas, ellos se van a diferenciar por sus tumbas. El Paracas Cavernas enterraban a sus muertos en tumbas en forma de botellas. El Paracas Cavernas es el más antiguo. Entonces, chicos, el Paracas Cavernas, ¿cómo eran sus tumbas? Correcto, eran en forma de botella. De ahí tenemos al Paracas Necrópolis. El Paracas Necrópolis, sus tumbas donde enterraban a sus muertos, era de forma rectangular. Ojo, los Paracas, Cavernas y Necrópolis, cuando ellos enterraban a sus muertos envueltos con sus mantos. Características de la cultura Paracas. Aspecto social. ¿Quién gobernaba la cultura Paracas? La cultura Paracas tiene una sociedad teocrática. ¿Por qué teocrática? Porque el que gobernaba, el que mandaba, eran los sacerdotes. Él dominaba a los campesinos y a los artesanos. Entonces, chicos, ¿quién gobernaba en la cultura Paracas? Correcto, el sacerdote militar. Su religión. Solamente tenían un dios, que era el dios Con, el dios del agua y el dios de la lluvia. Entonces, ¿cómo se llamaban el dios que adoraban? El dios Con, dios del agua y de la lluvia. Economía. ¿A qué se dedicaron los Paracas? Los Paracas se dedicaron a la agricultura o a cultivar las plantas y también a la pesca. Entre las plantas que cultivaron tenemos el algodón, el payar y el maíz. Textilería. Los Paracas en lo que más resaltaron fueron en la textilería y en la medicina. ¿Por qué en la textilería? Porque nos dice que fueron uno de los mejores tejedores de América. Dominaron la técnica del bordado y la coloración. Y para trabajar esta técnica, los Paracas tejieron numerosos mantos y telares. ¿Qué usaron? Usaron algodón, usaron la lana de los camélidos, los pelos humanos y las fibras de las plantas, como podemos observar en las siguientes imágenes. Entonces, chicos, los Paracas, ¿en qué resaltaron? En la textilería, porque hacían hermosos mantos, fueron los mejores tejedores de América. ¿Qué usaron? Usaron lana de los camélidos, usaron el algodón, usaron los pelos humanos y también utilizaron las fibras de las plantas. ¿Cuáles fueron las técnicas? La técnica del bordado y la técnica de la coloración. Medicina, lo que también hablábamos, los Paracas resaltaron en
la textilería y en la medicina. ¿Por qué en la medicina? Porque fueron los primeros cirujanos. Tenían técnicas de cirugía. Realizaron las trepanaciones craneanas, que eran operaciones en el cráneo. ¿Para qué hacían estas operaciones en el cráneo? Para curar las fracturas, infecciones o tumores. Para ello utilizaban bisturí, algodón, paños, vendas, hilos y agujas. Entonces, chicos, ¿por qué los paracas son considerados los mejores en la medicina? Correcto, porque fueron los mejores cirujanos, porque realizaron las trepanaciones craneanas, que eran operaciones en el cráneo para curar las fracturas, infecciones y tumores. Cerámica. ¿Cómo era su cerámica de los paracas? Su cerámica era de forma globular, acalabazado o como un zapallo y dice que presentaba una base plana y tenía dos picos. La forma del pintado es mediante la técnica de la precocción. Aquí podemos observar, tenemos aquí su cerámica que tiene dos picos, también esta es de forma acalabazada. Fardos funerarios. ¿Quiénes eran los fardos funerarios? Los fardos funerarios eran sus muertos. Ellos a sus muertos le rendían ofrenda. ¿Cómo le rendían ofrendas? Llevándoles maíz, yuca, frijoles, lo que cultivaban en la agricultura. También envolvían a sus muertos con sus mantos. Unos eran sencillos, otros eran finamente bordados. Muy bien, chicos, entonces estamos terminando acerca de la cultura Paracas. Entonces pregunto, ¿dónde se desarrolló la cultura Paracas? Correcto, se desarrolló en el departamento de Ica. ¿Quién fue su descubridor? Julio César Tello. Ahora, el Paracas se dividieron en dos periodos. Cavernas, ¿cómo eran sus tumbas? En forma de botella. Necrópolis, era de forma rectangular. ¿Quién gobernaba la cultura Paracas? Correcto, el sacerdote era el que dominaba a los artesanos y campesinos. ¿Cómo se llamaba su dios? Correcto, con dios del agua y de la lluvia. Ahora, ¿en qué resaltaron los Paracas? Correcto, en la textilería. ¿Por qué? Por sus mejores tejidos y también resaltaron en la medicina. ¿Por qué? Porque realizaron las trepanaciones craneanas, la cirugía al cráneo, ¿verdad? ¿Para qué realizaban? Para curar de fracturas, tumores o heridas. Muy bien, chicos, con eso estamos terminando. Muchas gracias por su atención. Continuamos con el siguiente curso.